Vidgadai mi secret, i avidam tobi moisim compagni, millioners miavsia, ale Isus daviomu urok, el auditorio del hotel olía a café frío y alfombra vieja. El hombre subió al escenario con la camisa gastada y los zapatos cansados. Había aceptado el reto por necesidad, no por orgullo. El presentador sonrió y leyó la frase en voz alta. Adivina mi secreto y te doy mis 7 empresas. Las risas recorrieron la sala como un murmullo cómodo. Desde la primera fila, el millonario levantó la mano. Traje oscuro, reloj pesado, voz segura. Se burló con calma, sin insultar, como quien no duda. Dijo que los secretos se compran, no se adivinan. El hombre sintió el calor subirle al rostro. Apretó en el bolsillo el sobre vacío del banco. Era el último aviso, doblado con cuidado. Pensó en el alquiler atrasado y en la mesa sin pan. No respondió de inmediato. Miró al suelo pulido, reflejo de su silencio. Por un instante creyó sostenerse con la dignidad. El moderador agradeció y pasó al siguiente invitado. El auditorio volvió a su orden habitual. El hombre bajó del escenario sin ruido. Caminó recto, respirando despacio, como si nada se hubiera roto. Antes de aquella mañana en el hotel, su vida había tenido forma y horario. Se despertaba temprano, siempre antes del amanecer. Vivía en un piso pequeño del barrio de Carabanchel, con luz justa. El café lo preparaba con la misma cafetera desde hacía muchos años. No era un ritual especial, solo constancia. Salía con una carpeta negra bajo el brazo. Dentro llevaba papeles ordenados con fechas escritas a mano, contratos simples, presupuestos rechazados, cartas devueltas. Durante años caminó esas calles con paso firme. Había aprendido a no perder tiempo. En su juventud creyó en el trabajo como camino limpio. No venía de una familia rica. Su padre fue mecánico y su madre limpiaba oficinas por la noche. Aprendió pronto el valor del cansancio. A los 18 años empezó como ayudante en un almacén. Cargaba cajas, anotaba números, cerraba puertas. Por las noches estudiaba contabilidad básica. No soñaba con riqueza, solo con estabilidad. A los 25 años abrió su primer pequeño negocio. Un local estrecho, pintura blanca, estanterías usadas. Vendía materiales eléctricos. Nada llamativo, pero honesto. Firmó el contrato con una pluma prestada. Guardó una copia en una carpeta azul. Durante años pagó impuestos puntualmente. Nunca pidió favores. Creía que hacer lo correcto protegía del derrumbe. En aquellos años también tenía fe. No hablaba mucho de ella, pero estaba presente. Entraba a una iglesia de barrio los domingos por la tarde. Se sentaba al fondo. Encendía una vela. Pedía claridad, no milagros. Se casó joven. Compartieron un piso pequeño y una mesa sin mantel. Tuvieron una hija. El primer llanto llenó la casa de sentido. Trabajaba más, pero volvía siempre. Los domingos comían lentejas y pan. No sobraba nada. No faltaba lo esencial. Con el tiempo el negocio creció. Abrió un segundo local en otro barrio. Contrató a 2 empleados. Firmó más documentos. Guardó más carpetas. La fe seguía ahí, silenciosa. Agradecía en voz baja antes de dormir. Luego llegó la crisis. No fue de golpe. Primero fueron retrasos, luego cancelaciones, después llamadas que no devolvían. Los bancos endurecieron condiciones, las facturas se acumularon. Vendió el coche, cerró el segundo local, pidió tiempo, pidió paciencia. No se quejó, pensó que era una prueba. Su esposa enfermó, meses largos de hospitales y pasillos, gastos imprevistos, horas de espera. Su hija creció viendo silencios. La fe empezó a sentirse lejana. No desapareció, pero se volvió frágil. Un día recibió una notificación judicial. Papel oficial, tono frío, fecha escrita con claridad. Deuda impaga, embargo parcial. Firmó la recepción con mano temblorosa.
A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Cerró el último local, despidió a los empleados con disculpas sinceras, vendió estanterías, vendió herramientas, guardó la pluma. Guardó las carpetas. La casa se vació de ruidos. Su esposa murió una mañana de invierno. La habitación quedó ordenada, la cama hecha. Un silencio nuevo se instaló. La fe ya no encontraba palabras. No dejó de creer, dejó de sentir. Vivió de trabajos temporales. Reparto, almacén, limpieza nocturna. Pagaba lo justo. El alquiler se atrasó. Recibió avisos. El sobre del banco llegó semanas antes del evento. Lo abrió con cuidado. Leía despacio. La cantidad escrita superaba cualquier posibilidad. No lloró. Doblar el papel fue un gesto automático. Ese sobre era el símbolo de todo lo perdido. No solo dinero, tiempo, dignidad, la certeza de haber hecho lo correcto. Aceptó participar en el evento por insistencia de un conocido. Le dijeron que era una oportunidad. No prometieron nada, solo visibilidad. Se puso la camisa menos gastada. Lustró los zapatos con un trapo húmedo. Se miró al espejo sin juicio. Caminó hasta el hotel usando transporte público. Durante el trayecto recordó los años de esfuerzo. No con nostalgia, con precisión. Sabía exactamente dónde se había roto todo. No culpó a nadie. Tampoco se absolvió. La fe, en aquel punto, era solo memoria. Un recuerdo de orden, un lenguaje que ya no usaba. Cuando bajó del escenario, el pasado pesaba más que la burla. No por orgullo herido, por la suma de lo entregado, cada hora, cada documento firmado, cada promesa cumplida. Todo parecía no haber servido. Quizá quien escucha ha sentido algo parecido alguna vez, esa pregunta silenciosa sobre en qué momento el esfuerzo dejó de proteger. Después del evento, los días comenzaron a parecerse demasiado entre sí. Se levantaba a la misma hora, sin alarma. El cuerpo ya sabía cuándo abrir los ojos. El piso estaba en silencio, con un eco leve. La cocina olía a nada. Preparaba café sin pensar. Usaba la misma taza con una grieta antigua. Se sentaba junto a la ventana. Miraba pasar los autobuses. No contaba el tiempo. Salía a buscar trabajo con una mochila ligera. Dentro llevaba un currículum gastado. Las hojas estaban dobladas en las esquinas. Caminaba a varias calles. Entraba en locales. Preguntaba con voz baja. Recibía respuestas corteses. A veces ni eso. Aprendió a no insistir. Regresaba al mediodía. Compraba pan barato. Comía de pie. Lavaba el plato de inmediato. No dejaba restos. Por la tarde aceptaba trabajos sueltos. Mover cajas, barrer pasillos, cargar sacos. El cuerpo respondía sin queja. La mente estaba lejos. No hablaba con nadie más de lo necesario. Las conversaciones se reducían a indicaciones. Firmaba hojas, entregaba documentos, recibía billetes pequeños, los guardaba ordenados. No soñaba con acumular, solo con llegar. Por las noches encendía una lámpara débil, se sentaba en la cama, se quitaba los zapatos despacio. El cansancio no era físico, era una capa constante. Antes solía rezar, ahora solo se quedaba quieto. Miraba la pared, pensaba en nada concreto. Los recuerdos llegaban sin aviso. La mesa compartida, la risa breve de su hija, el sonido de llaves al abrir la puerta. No luchaba contra esas imágenes, las dejaba pasar. Dormía poco, se despertaba varias veces. Escuchaba ruidos del edificio, pasos, un ascensor, agua corriendo. La ciudad seguía, él también. Los domingos eran iguales. No iba a la iglesia, tampoco evitaba pasar frente a ella. Miraba la puerta cerrada. No entraba, no se sentía indigno, solo ajeno. La fe no dolía, simplemente no estaba. El correo seguía llegando. Sobres oficiales, avisos, recordatorios. Los abría, leía, guardaba. No respondía. No porque no quisiera, porque no había qué decir. El alquiler seguía pendiente.
El dueño dejó mensajes, respondía con educación. Pedía tiempo, siempre tiempo. Vendió objetos pequeños, un reloj, una radio, un abrigo viejo. Cada salida dejaba un espacio vacío. El piso se volvió más amplio, más frío. Empezó a comer menos, no por decisión, por falta de hambre. El cuerpo se adaptó, bajó de peso. La ropa colgaba, no compró nada nuevo, usaba lo mismo. Lavaba a mano, colgaba en la ducha, esperaba que secara. El espejo mostraba un rostro conocido y distante. No se reprochaba nada, tampoco se justificaba, aceptaba. Eso era todo. Algunas tardes se sentaba en un banco del parque, observaba a otros. Padres cansados, niños jugando, parejas discutiendo en voz baja. No sentía envidia, solo distancia. La vida seguía su curso, la suya también, en paralelo. Recibió una llamada de su hija. Pocas palabras, preguntas prácticas, promesas vagas. Colgó sin emoción. Sabía que ella hacía lo posible. No quería cargarla. La noche volvía, cerraba la ventana, apagaba la luz. El silencio era completo. No pensaba en el futuro, tampoco en el pasado. Vivía en una franja estrecha, entre una tarea y otra, entre un día y el siguiente. Algunas mañanas despertaba con una frase en la cabeza. No sabía de dónde venía, no la repetía, la dejaba ir. La rutina se volvió refugio. Repetir evitaba sentir. Cada gesto tenía su lugar, cada objeto. Nada se salía del orden. No esperaba cambios, no temía nada. La ausencia de expectativas era estable, una forma de equilibrio. A veces alguien preguntaba cómo estaba. Respondía con un gesto. No mentía, no explicaba. Seguía caminando. Así pasaron las semanas, sin marcas, sin hitos. Un lento apagarse, como una luz que no se apaga de golpe, solo baja. Y en ese descenso, la compañía silenciosa de otros, aunque no se diga, suele sentirse suficiente. El cansancio dejó de ser una sensación y se volvió un estado. No había dolor, tampoco tristeza, solo una pesadez constante. Se levantaba y el día ya estaba decidido. No esperaba nada de él. Aquella mañana no salió a buscar trabajo. Se quedó sentado en la cama, las manos apoyadas en las rodillas. La habitación estaba ordenada, demasiado ordenada. Cada cosa en su lugar, como si alguien más viviera allí. Pensó en vestirse, no lo hizo. Pensó en comer, tampoco. Miró el reloj sin interés. Las horas pasaron sin marcarse. El cuerpo seguía respirando. Eso era suficiente. Recordó la última conversación con el banco, la voz neutra, las frases aprendidas. No había enojo, solo distancia. Recordó la última vez que habló con Dios. No supo ubicarla. Quizá fue años atrás, quizá nunca fue una conversación real. Se levantó al fin, fue al baño, se miró al espejo. No buscó respuestas. El rostro le devolvió una imagen aceptable. No había derrota visible. Eso le pareció extraño. Se lavó la cara. El agua estaba fría. No reaccionó. Volvió a la habitación. Se sentó otra vez. Pensó en la carpeta negra. Seguía guardada en el armario. No la abrió. Sabía lo que había dentro. Papeles que ya no servían. Nombres que ya no respondían. Fechas que habían perdido peso. Pensó en tirarla. No lo hizo. No por apego, por inercia. El día avanzó. La luz cambió de lugar. Las sombras se movieron por la pared. El silencio se volvió más denso. No encendió la radio. No prendió el teléfono. No había nadie esperando. Tampoco él esperaba. Se recostó en la cama sin quitarse la ropa. Miró el techo, una mancha pequeña cerca de la esquina. Nunca la había visto. Se preguntó cuánto tiempo llevaba ahí. No buscó respuesta. El pensamiento se disolvió solo. Una frase cruzó su mente. No valía la pena. No como queja, como constatación. No valía la pena resistir. No valía la pena pedir. No valía la pena fingir esperanza. Aceptó esa idea sin lucha. El cuerpo se relajó. No había tensión,
No había miedo, solo una quietud completa. El mundo podía seguir. Él no interferiría. Se quedó así largo rato, sin medir, sin contar, la respiración lenta, regular, como si el cuerpo supiera qué hacer sin él. En algún punto cerró los ojos. No durmió, simplemente dejó de estar atento. No hubo imágenes, no hubo recuerdos, no hubo pensamientos. Solo una pausa larga. En esa pausa reconoció algo simple. No tenía fuerzas, no quería recuperarlas, no quería entender, no quería nada. Ese fue el fondo. No un golpe, no un grito, una rendición silenciosa, el reconocimiento de un límite. Cuando abrió los ojos, la habitación seguía igual. Nada había cambiado. Y sin embargo, algo se había detenido dentro, como un motor apagado, sin ruido, sin humo, solo quietud. Permaneció sentado, las manos inmóviles. El día ya no importaba, tampoco la noche. El tiempo había perdido función. En ese punto exacto, sin expectativa ni resistencia, apareció una idea ajena a su voluntad. No era esperanza, no era fe, era solo presencia posible, nada más. Si alguien entrara ahora, pensó, no tendría nada que decir, ni que pedir, ni que defender, y esa idea no lo alteró, lo dejó tal como estaba, en el fondo, sin palabras, sin preguntas. Si dejó escapar una respiración más larga, no se dio cuenta. El cuerpo seguía. Él observaba desde lejos. La rendición era completa. No quedaba nada que sostener. No quedaba nada que ofrecer. No quedaba nada que perder. En ese silencio total, sin anuncio ni preparación, ocurrió el gesto mínimo de atención. No como decisión, como reflejo, como quien escucha un ruido leve sin saber por qué. La quietud se abrió apenas, lo suficiente. Якщо відео дивилися до цього моменту, можливо, варто залишитися ще трохи, підписатися на канал чи поставити лайк цьому відео як знак мовчазної присутності поруч. La idea pasó sin ruido. No interrumpió el fondo, no lo iluminó, solo estuvo, y la quietud volvió a cerrarse. El hombre permaneció sentado, sin preguntas, sin fuerzas, sin espera, respirando. Eso era todo. El sonido fue leve, casi accidental. Un roce en la puerta del piso. No un golpe, no un timbre insistente. El hombre no reaccionó de inmediato. Pensó que había imaginado el ruido. La quietud seguía intacta. Pasaron unos segundos. El roce volvió, esta vez más claro. Se levantó despacio, no por interés, por costumbre. Caminó hasta la puerta. Miró por la mirilla. Vio a un hombre común. Ropa sencilla, manos visibles, postura tranquila. Abrió sin preguntar. El pasillo estaba en penumbra. El desconocido habló primero. Pidió agua. La voz era baja, no urgente. El hombre asintió. Fue a la cocina. Sirvió un vaso. Lo entregó. El otro lo tomó con ambas manos. Bebió despacio. Agradeció. No añadió nada. Se quedaron de pie, sin incomodidad, sin prisa. El desconocido miró alrededor, no con curiosidad, con atención. Señaló la silla. Preguntó si podía sentarse. El hombre aceptó. Se sentaron frente a frente. El silencio volvió a ocupar el espacio, pero ya no era el mismo. Había peso. El desconocido apoyó los codos en la mesa. Observó la grieta de la taza. Dijo que llevaba tiempo ahí. El hombre levantó la mirada. Asintió. No preguntó cómo lo sabía. El otro miró la carpeta negra sobre la estantería. Preguntó si aún la usaba. El hombre negó con la cabeza. Dijo que no servía. El desconocido no discutió. Solo preguntó cuándo dejó de abrirla. El hombre pensó. Respondió con una fecha aproximada. El otro asintió, como si confirmara algo. No tomó notas. No dio consejos. Preguntó por el café. Dijo que olía igual cada mañana. El hombre frunció el ceño. Nunca había dicho eso. El desconocido siguió hablando. Mencionó el banco, la notificación, el sobre doblado, la cifra imposible.
No la dijo en voz alta. No fue necesario. El hombre sintió un nudo breve. No dolor, reconocimiento. El desconocido preguntó qué sintió al doblar el papel. No por qué. ¿Qué sintió? El hombre tardó. Buscó palabras. Dijo que orden. Dijo que cierre. Dijo que cansancio. El desconocido escuchó sin interrumpir. Luego preguntó por la pluma, la que firmó el primer contrato. Dijo que no era suya, que la había devuelto. El hombre recordó. No había pensado en eso en años. Asintió. El desconocido sonrió apenas, no como satisfacción, como comprensión. Miró la ventana. Dijo que desde ahí se veía pasar la vida sin tocarla. El hombre no respondió. Era cierto. El desconocido preguntó por su hija. Dijo su nombre, con naturalidad. No lo preguntó, lo dijo. El hombre se tensó. No habló. El desconocido no pidió explicación. Dijo que ella había aprendido a ser fuerte en silencio. Que eso no siempre se nota. El hombre bajó la mirada. El desconocido se levantó. Caminó despacio por el piso. No tocó nada. Se detuvo frente a la puerta del baño. Dijo que el espejo no mentía, pero tampoco explicaba. El hombre respiró hondo. Seguía sin preguntar. No porque no quisiera, porque no sabía qué. El desconocido volvió a sentarse. Apoyó las manos en la mesa. Preguntó por la fe. No si la tenía. Cuando dejó de usarla. El hombre respondió con sinceridad. Dijo que no recordaba. El desconocido asintió. Dijo que eso también era una respuesta. El silencio se estiró. No era incómodo. Era denso. El desconocido preguntó algo más. Si aún creía que hacer lo correcto debía proteger. El hombre tardó. Luego negó. Dijo que no funcionó. El desconocido no corrigió. Preguntó qué había protegido entonces. El hombre pensó. Dijo que nada. El desconocido inclinó la cabeza. Dijo que había protegido a otros, aunque no lo pareciera. El hombre levantó la mirada. El desconocido mencionó a los empleados. El día que cerró el local. Las disculpas. Las manos temblando. El hombre no había hablado de eso. El desconocido preguntó si recordaba el frío de esa mañana. El hombre asintió. Recordaba. El desconocido dijo que nadie había olvidado ese gesto, ni siquiera él. El hombre sintió algo distinto. No alivio, no esperanza. Una grieta leve. El desconocido se levantó otra vez. Dijo que debía irse. El hombre no intentó detenerlo. No preguntó su nombre. El desconocido se detuvo en la puerta. Dijo que a veces el fondo no es castigo, es pausa. El hombre no respondió. El desconocido abrió. Antes de salir, dijo algo más. Dijo que volvería a pasar. No prometió cuándo. No pidió nada. Cerró despacio. El piso volvió al silencio, pero no al mismo. El hombre se quedó de pie. Miró la puerta cerrada. No pensó en explicaciones. No buscó sentido. Se sentó. Respiró. El día seguía. El tiempo también. Pero algo había sido nombrado. Y eso, sin hacer ruido, había cambiado la forma del silencio. El día siguiente no trajo claridad, tampoco confusión, trajo continuidad. Se levantó a la misma hora, preparó el mismo café, usó la misma taza, pero algo no encajaba igual. No era ánimo, no era esperanza, era atención. Mientras bebía, recordó frases del desconocido, no como eco, como hechos. La grieta de la taza, la carpeta cerrada, la fecha aproximada, detalles que no había ofrecido. No intentó explicarlos. Salió a la calle. El aire estaba frío. Caminó sin rumbo fijo. No buscaba trabajo. Buscaba movimiento. En una esquina vio el antiguo local. El primero. Ahora era una tienda distinta. Miró el escaparate. Recordó el día de la apertura, la pintura aún húmeda, el olor a nuevo, la pluma prestada. Recordó la mano firme, la decisión clara. Siguió caminando. Pasó por el banco. No entró. Se detuvo frente a la puerta. Leyó el horario. Lo sabía de memoria. Pensó en el sobre doblado. No como amenaza, como punto.
Recordó la pregunta. ¿Qué había protegido? No respondió en voz alta. Siguió andando. Entró en una iglesia. No por costumbre, porque estaba abierta. Se sentó al fondo. No encendió velas. No rezó. Se quedó quieto. El silencio era distinto al de su piso. Más amplio, menos cerrado. Recordó otra pregunta. ¿Cuándo dejó de usar la fe? Pensó en ello. No encontró una fecha. Encontró una decisión. Pequeña, repetida, cada vez que eligió no sentir. No por culpa, por cansancio. Salió. El sol había subido. Compró pan. Comió despacio. Notó el sabor. Eso era nuevo. Por la tarde recibió una llamada. Del banco. La misma voz neutra. Le ofrecieron una revisión del caso. No prometieron nada. Pidieron documentos. Colgó. No celebró. No dudó. Abrió la carpeta negra. Sacó los papeles. Los ordenó. Algunos seguían vigentes. Otros no. No los tiró. Se paró. Vio la pluma. La había guardado. No sabía por qué. La sostuvo un momento. La dejó sobre la mesa. Pensó en los empleados, en las disculpas, en las manos temblando. No se defendió. No se reprochó. Aceptó que eso también era parte. Al día siguiente fue al banco. Esperó. Entregó documentos. Respondió preguntas. No explicó de más. Escuchó. El proceso sería largo. Lo dijeron claro. Asintió. Salió. Caminó hasta el parque. Se sentó en el mismo banco. Observó a otros. Algo había cambiado. No la escena, su lugar en ella. Pensó en su hija. La llamó. Hablaron poco, pero hablaron. No prometió soluciones. Dijo la verdad, que estaba ordenando. Ella guardó silencio. Luego agradeció. Esa palabra quedó flotando. Por la noche volvió a pensar en el desconocido. No en quién era, en lo que había dicho, en lo que había nombrado sin acusar. Recordó la frase sobre proteger a otros. La dejó reposar. No la discutió. Se dio cuenta de algo simple. Había dejado de huir. No corría. No se escondía. Miraba. Eso dolía, pero era real. Los días siguientes repitieron gestos, papeles, esperas, caminatas. Pero ahora cada acción tenía peso. No garantizaba resultados. Garantizaba verdad. Un recuerdo volvió con fuerza. El día que vendió el coche, firmó sin negociar. Pensó que era lo correcto. No por ley, por conciencia. Nunca se permitió sentirse orgulloso. Ahora entendía por qué. No necesitaba ser visto, necesitaba ser entero. El desconocido no volvió aún. No lo esperaba, pero tampoco lo descartaba. La fe no regresó como emoción, regresó como postura. Escuchar, aceptar, responder sin máscaras. En algún punto entendió algo más. No todo debía cerrarse para avanzar. Algunas cosas debían ser miradas de frente, sin defensa, sin relato. Solo así la verdad podía respirar. Esa comprensión no lo salvó, no resolvió cuentas, no devolvió pérdidas, pero ordenó el centro. Y desde ahí, cada decisión encontró su lugar. Quizá por eso estas historias existen para personas atentas que valoran la profundidad y la pausa entre las palabras. Se acostó temprano, apagó la luz. El silencio volvió, pero ya no era vacío, era espacio. Los cambios no llegaron como anuncio, llegaron como consecuencia. Una mañana recibió una carta del banco. No era un perdón, era una reestructuración. Nuevos plazos, condiciones claras, nada amable, nada hostil. Leyó despacio, entendió cada línea, firmó días después. No sintió alivio, sintió responsabilidad. Eso era suficiente. Consiguió un trabajo estable. No era el mejor, no era el peor. Horario fijo, tareas repetidas, un almacén grande, frío, ordenado. Movía mercancía, revisaba listas, cerraba puertas. Lo hacía bien, no destacaba, no fallaba, cobraba lo justo, pagaba lo debido. El alquiler volvió a estar al día. El piso siguió siendo pequeño, pero ya no estaba vacío. Compró una mesa usada, 2 sillas, un mantel sencillo. Comía sentado. Ese gesto cambió algo.
Empezó a dormir mejor. No profundamente, pero sin sobresaltos. Las mañanas eran claras, el café sabía igual, pero ahora lo notaba. Un día volvió a pasar frente a la iglesia. Entró, se sentó, no habló, no pidió, se quedó. Eso bastó. Recordó al desconocido. No apareció, no dejó señales. Pero algunas frases regresaban en momentos precisos, cuando dudaba, cuando se cansaba, como recordatorios sin voz. En el trabajo notaron su forma de estar, no por entusiasmo, por coherencia. Le pidieron ayudar a otros, explicar tareas, ordenar procesos. Aceptó, sin ambición, con atención. Un compañero joven le preguntó por qué no se quejaba. Respondió que quejarse no movía cajas. El otro rió. Luego pensó. El banco volvió a llamar. Un ajuste más, menos intereses, más tiempo. Nada milagroso, pero viable. Firmó otra vez. La carpeta negra volvió a usarse. Ya no pesaba. Era herramienta. Su hija vino a visitarlo. Se sentaron a la mesa. Hablaron del pasado sin reproches. Hablaron del presente sin promesas. Ella observó el piso. Dijo que se sentía tranquilo. Él asintió. Lo estaba. No porque todo estuviera resuelto, porque estaba en su sitio. Ella se fue. El silencio quedó, pero no dolía. Una tarde, al volver del trabajo, encontró a alguien en el portal. El mismo hombre, ropa sencilla, postura tranquila. No pareció sorpresa. Se saludaron. Subieron juntos. Entraron. Se sentaron. No hubo explicaciones. El desconocido miró la mesa, el mantel, las sillas. Dijo que era suficiente. El hombre no respondió. El desconocido preguntó por el banco. Escuchó. Asintió. Preguntó por el trabajo. Escuchó. No comentó. Preguntó por la fe. El hombre dijo que no sabía cómo llamarla ahora. El desconocido dijo que los nombres importan menos que la dirección. Se quedaron en silencio. El desconocido se levantó. Dijo que no siempre volvería, que no hacía falta. Dijo que lo importante ya estaba en marcha. No explicó qué. El hombre no pidió más. Acompañó hasta la puerta. Antes de irse, el desconocido dijo algo breve, que la verdad no quita el peso, pero enseña dónde apoyarlo. Se fue. No volvió. Las semanas siguieron, trabajo, pagos, rutina, pero algo se había estabilizado. No la economía, el centro. El hombre empezó a ayudar a otros fuera del trabajo, sin organizar, sin anunciar. Un vecino mayor, un compañero nuevo. Pequeños gestos. No hablaba de sí. No contaba su historia. No hacía falta. Un día pasó frente al hotel del evento. Miró la entrada. Recordó la risa. No sintió vergüenza, tampoco orgullo, solo distancia. Entendió algo simple. Aquella humillación no había sido el final. Había sido un punto visible. Lo real había ocurrido después. En silencio, sin testigos. El millonario siguió con sus empresas. No supo más de él. No lo necesitaba. La lección no fue pública, fue interna, y por eso duró. El hombre siguió viviendo, pagando, trabajando, respirando. Algunas noches pensaba en todo lo perdido, no con dolor, con respeto. Había cosas que no volverían, y estaba bien. No todo debe recuperarse. Algunas pérdidas ordenan, otras liberan espacio. Una mañana despertó antes del amanecer. Preparó café. Miró por la ventana. La ciudad comenzaba. Sintió gratitud. No dirigida, no explicada. Simple. Se sentó. Bebió. El día empezó, y él estaba listo. La vida empezó a ordenarse sin ruido. No como una mejora visible, como una secuencia estable. El hombre mantuvo el mismo trabajo. Llegaba puntual, cumplía, se iba. No buscaba ascensos, buscaba continuidad. En casa, los objetos tenían ahora función. La mesa servía para comer, las sillas para sentarse. El mantel se lavaba cada semana. Pequeños cuidados, nada simbólico, nada heroico. La rutina dejó de ser refugio, se volvió suelo. Caminaba por el barrio con paso tranquilo. Saludaba,
Era reconocido, no por éxito, por presencia. Algunos vecinos comenzaron a pedirle ayuda. Revisar un contrato, explicar una factura, escuchar sin corregir. Él lo hacía, sin prisa, sin opinión. Aprendió a no ocupar más espacio del necesario. Con su hija hablaba cada semana. A veces se veían. Cocinaban juntos. Ella notaba cambios. No preguntaba. Él tampoco explicaba. Se entendían desde otro lugar. El pasado dejó de ser un peso constante. Seguía ahí, pero no exigía respuesta. Aceptó que algunas cosas no volverían. La empresa, la casa grande, la vida que imaginó. No las reemplazó. Las dejó en su sitio. Un recuerdo volvió con frecuencia. El día del escenario, la risa, la frase del millonario. Ahora la veía como una escena ajena, no como herida, no como revancha, solo como punto de partida. Comprendió que el secreto no estaba en lo que perdió, sino en lo que decidió no traicionar. Eso no se vende, no se hereda, no se exhibe. Algunos domingos entraba a la iglesia, otras veces no. Ya no medía su fe por hábitos, la medía por atención, por cómo escuchaba, por cómo respondía. El silencio seguía siendo parte de su vida, pero ahora era habitable. No aislaba, acompañaba. Una tarde ayudó a un hombre joven del trabajo. Tenía problemas con deudas. El hombre escuchó, hizo preguntas precisas. No dio soluciones rápidas. El joven agradeció. No porque se resolviera nada, porque alguien no huyó. Eso bastó. En casa, al caer la noche, encendía una luz pequeña. Se sentaba, pensaba en el día. No evaluaba, observaba. Dormía con facilidad, sin sobresaltos, sin sueños intensos. El cuerpo descansaba, la mente también. No volvió a ver al desconocido. No lo buscó, pero su forma de estar permanecía, en preguntas que no exigían respuesta, en silencios compartidos, en decisiones pequeñas. Un gesto mínimo se volvió habitual. Antes de salir, revisaba si todo estaba en orden. No por control, por respeto. La vida no se había vuelto fácil, pero era clara. Eso marcaba la diferencia. Un día recibió una carta final del banco. El proceso seguía. Faltaba tiempo. Nada se había cerrado del todo. Leyó, guardó, no reaccionó. Sabía dónde estaba parado. Y eso era suficiente. En el parque, el mismo banco, los mismos árboles, los mismos ruidos. Se sentó, miró alrededor. No se sintió separado, tampoco absorbido. Estaba. Eso era nuevo. Pensó en quienes atraviesan silencios parecidos, no con compasión, con reconocimiento. La vida no siempre devuelve, pero ordena, y a veces eso alcanza. Si esta calma te resulta cercana, puedes compartir tu propia historia en los comentarios, y si aún no lo has hecho, dar un gesto simple como un me gusta o una suscripción a este canal, un espacio donde estas historias pueden quedarse. Al caer la noche, volvió a casa. Preparó café. Se sentó a la mesa. La luz era tenue. La ciudad respiraba. Él también. No había triunfos. No había promesas. Solo un orden posible. Y dentro de ese orden, una paz discreta. Suficiente.